En Venezuela, al menos 11 universidades públicas paralizaron sus actividades. La crisis ha originado una deserción universitaria sin precedentes. Además, las reivindicaciones salariales mantienen a los profesores con un sueldo que no llega a los $4 por mes, representando el más bajo de América Latina. El deterioro en la infraestructura universitaria pudiera provocar el cierre de varias casas de estudios en Venezuela. Oliver Fernández tiene el informe. Para los profesores universitarios es vergonzoso el sueldo que devengan desde el Ministerio de Educación Universitaria, una agresión al intelecto y una bofetada a la educación venezolana. La comunidad internacional debe enterarse. Nuestros salarios están en el orden de los $4. Y estoy promediando, porque evidentemente tenemos profesores que ganan menos de $4. Podríamos estar hablando de profesores que ganen, por ejemplo, un instructor, $2 mensuales. Mientras que los estudiantes ven el deterioro de la universidad como un ataque perpetrado desde el propio gobierno para acabar con la educación y poder dominar al pueblo. El gobierno nacional no se ha dedicado a la educación, no se ha dedicado, sino se ha dedicado a asfixiarla, porque vemos una UCB con un presupuesto reconducido desde hace más de 10 años, donde todos los días nosotros tenemos que ver cómo llegamos, cómo comemos, cómo vemos clases. Estudiar se ha convertido en un lujo que muy pocos pueden darse. Nuestras universidades están desmanteladas, nuestras universidades se están cayendo como el país. Este país está haciendo agua por todos lados, es un barco con miles de huecos y está haciendo, la línea de flotación la pasamos hace mucho tiempo, nos estamos hundiendo y claro, las universidades reflejamos al país. La deserción universitaria sigue siendo otro de los problemas que aquejan a esta casa de estudios. Solo en la Escuela de Derecho, un total de 2.500 estudiantes han abandonado sus estudios en busca de un futuro mejor en otros países. Es brutal, es alarmante. Nosotros tenemos escuelas en las que la deserción por el orden del 50-60%, cuya matrícula profesoral ha disminuido en un 50%. 2.500 estudiantes de Derecho se han ido del país porque no tienen transporte, no tienen condiciones de vida, porque piensan que la educación aquí en Venezuela es un asco, no sirve. La Facultad de Medicina ahorita está paralizada porque no tiene los insumos suficientes para acatar las demandas que tiene. La Facultad de Odontología paró sus actividades en el posgrado de ortodoncia porque no tienen los materiales para poder trabajar. Algunos estudiantes no ven en el paro la solución a la crisis. Señalan que no se pueden abandonar los espacios. Sí es una manera de presión hacia las autoridades, pero también es una manera que afecta a los estudiantes. Porque si yo voy a presionar a que alguien me resuelva eso, tengo que tener muy en cuenta a quién voy a terminar afectando. No se descarta que este paro de actividades pueda extenderse por 24 horas más, incluso hacia otras universidades públicas del país. Es la información que manejamos desde Caracas y con ella los invitamos a que continúen con más de la tarde. En Caracas saludamos a Héctor Moreno, profesor de la Universidad Central de Venezuela. Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias, Idalia. ¿En qué condiciones vive generalmente un profesor en Venezuela? En la actualidad uno tiene que, de manera responsable, decir que las condiciones que está teniendo el personal docente de investigación, en el caso de las universidades tanto nacionales como experimentales, es una condición de mucho deterioro de sus condiciones de vida y también de las condiciones de trabajo que tienen que brindar la universidad como centro de trabajo para poder desarrollar lo que dice la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la misión que nos encomienda a los profesores, que es el desarrollo a través de la generación de relevo para permitir que la nación se desarrolle como tal. Ahora, ¿hay posibilidad de que este paro se extienda? Por supuesto, las condiciones... De que se extienda por 24 horas más e incluso a otras universidades. ¿De qué depende? Bueno, mira, el día de ayer, las distintas asociaciones de profesores, agrupadas en la Federación de Asociaciones de Profesores, FAPUT, ha venido evaluando reiteradamente y ha venido monitoreando
el padecimiento permanente que tiene de deterioro de las condiciones de trabajo y de condiciones de vida del profesorado, tanto en las universidades experimentales como en las universidades autónomas. Cada día, como lo decían parte de las reseñas, cada día se le hace difícil a un profesor que ingresa, es decir, un profesor con cuarto nivel de maestría que ingresa a esta universidad, sea carrera docente, y por supuesto aquel profesor que tiene más de 25 años, que ha ascendido, que ha hecho trabajo de investigación, que le llamamos el escalafón del profesor titular. Cada día para esos dos renglones, que sería la cúspide y la base de la carrera docente, a ambos se le hace cada día poderse sostener para por lo menos cumplir con las necesidades básicas de alimentación. Hoy vemos un salario y de una otra manera pegado con el tema de la hiperinflación aquí en Venezuela. Hoy un profesor universitario se le hace difícil conseguir lo más esencial, que es la adquisición de la proteína en la alimentación, para poder brindar a él su alimentación y por ende al grupo familiar. Hoy veíamos en el seno de los precios al consumidor en Venezuela una jabón panela, de ese jabón higiénico para lavarse las manos, que era lo que popularmente conocían como jabón Las Llaves. Hoy cuesta alrededor de 1 millón de bolívares ese insumo. Hoy, por ejemplo, 1 kilo de carne de res está al orden aproximado de 3 millones de bolívares. Y el salario de un profesor instructor recién ingresado a dedicación exclusiva o a tiempo completo ronda el monto de los 4 millones. Es decir, con esos salarios no puedes por lo menos cubrir las necesidades básicas de alimentación para la persona y por ende para el grupo familiar. O sea, o pagas renta, o comes, o atiendes alguna necesidad extraordinaria. Eso es correcto, mira. El profesor así como los militares hacen carrera militar y se especializan en las ciencias militares, el profesor universitario se especializa en la producción del conocimiento. Y para producir conocimiento, para hacer investigación, ese docente tiene que estar librado de las condiciones básicas mínimas de subsistencia. Es decir, ese profesor no puede estar pensando dónde compra la harina pan, dónde compra el arroz, si se subió hoy que no le alcanza el dinero, porque si tú lo distraes de las necesidades más básicas, la esencia y la misión que le establece la Constitución al profesor, sobre todo al profesor universitario, que es la producción de conocimiento e investigación, bueno, podrás entender y podrán entender los televidentes que no tienes un profesor dedicado a hacer investigación, a tratar de resolver los grandes problemas del país. Si no lo tienes hoy en Venezuela, lo tienes concentrado en ver cómo le rinde el sueldo en hacer una cruzada, una misión en los distintos supermercados, mercados municipales, supermercados, para tratar de buscar los alimentos básicos. Y bueno, y prácticamente ahí, con el tema de la hiperinflación, se le hace muy cuesta arriba. Por eso la diáspora en el tema de las universidades nacionales, por eso los profesores están emigrando a otros países donde le ofrezcan mejores condiciones de vida y, por supuesto, mejores condiciones de trabajo para insertarse en lo que es el desarrollo particular de la humanidad. Estamos hablando con el profesor Héctor Moreno, es profesor de la Universidad Central de Venezuela, y le preguntaba hace un momento cuáles serían las condiciones para que levantaran la protesta, este paro indefinido en las universidades de Venezuela. Bueno, la acción de hoy que tuvieron las universidades nacionales y experimentales, autónomas y experimentales, fue una decisión de la Federación en aras de seguir presionando al Ejecutivo Nacional para que reivindique lo que dice la Constitución, que es un salario digno, acorde a las necesidades que implica los profesionales de este país, y en particular a la misión que nos encomienda la Constitución a través del derecho, que implica un salario digno para satisfacer las necesidades. En aras de eso, la FAPU ha venido haciendo las presiones al Ejecutivo Nacional, pero el Ejecutivo Nacional sufre con el síndrome de sordo, ciego y mudo. Ellos no escuchan a las federaciones genuinas de la base profesoral, y bueno, tienen una dilatada inconsistencia en las respuestas de las decisiones que tienen que ver. Y ante eso, bueno, las 18 asociaciones de profesores agrupadas en la federación han tomado como emblema el día de hoy un paro nacional de universidades que se va a volver a repetir el 15 de mayo en aras de garantizar algunos elementos que hemos venido denunciando, porque han venido escamoteando con una nueva tabla. El 1 de abril, el presidente
Maduro hizo un incremento del 50% al sector universitario, que para efecto de la universidad eso es prácticamente una miseria con respecto a la hiperinflación. Y además acaban de decretar a partir del 15 de abril un salario mínimo que también hace una incidencia en esa nueva escala, y esa nueva incidencia la está desconociendo el gobierno a través del ministro de Educación Universitaria, y ante eso y ante el deterioro sostenido y sistemático de las condiciones de vida y del trabajo de los profesores, la Federación ha convocado un paro el día de hoy que se ha cumplido exitosamente en el 100%, y para el día martes 15 de mayo uno de igual magnitud. Ok, ahora, tenemos entendido, y quisiera que nos ayudara a explicarle al auditorio de Las Américas el contexto de los estudiantes en Venezuela. Para muchos es un lujo estudiar y se han registrado los mayores índices de deserción escolar. ¿Cómo es ser un estudiante en Venezuela? Bueno, mira, ser un estudiante hoy en Venezuela es una tarea muy titánica, porque entre las necesidades básicas de buscar residencia, de cubrirse gastos de alimentación, de cubrirse gastos de lo que tiene que ver de índole académico, como son la adquisición de libros, de literatura, de bibliografía, que permita al estudiante universitario insertarse en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la disciplina a la cual ha adquirido y ha tomado como decisión desarrollarse en la misma, es extremadamente difícil. Con una beca que hoy devenga el estudiante universitario no puede ni siquiera poderse sacar fotocopia de las guías o de la literatura para poder afianzar y profundizar su proceso de enseñanza-aprendizaje. Por eso hoy ves en Venezuela también una diáspora importantísima. En el caso de la Universidad Central de Venezuela, cifras estadísticas como fuente de la Secretaría de la Universidad, casi entre el 40 y el 50% de deserción de estudiantes en las distintas facultades, tanto en medicina como en farmacia, ingeniería, porque bueno, se le hace el estudiante que venía de la provincia con un esfuerzo importante del grupo familiar, del padre, de la madre, con un salario y el sacrificio que hacía para poder brindarle residencias, comida y todo lo que tiene que ver la manutención del punto de vista académico. Bueno, hoy no puede, hoy un padre no puede sortear los estudios de un estudiante, y entonces ese estudiante y ese joven se tiene que buscar la manera a través de un salario mínimo poder insertarse en el campo laboral, también para vivir, que lo que poco que trabaja tampoco le alcanza para comer. Lo que está pasando hoy el pueblo de Venezuela, la ciudadanía en general, los profesionales, el obrero, el profesor, es una situación de mucho deterioro, y me atrevo a decir con mucha responsabilidad desde la Asociación de Profesores de la UCB que hay un profundo desmantelamiento académico, administrativo y estructural de las universidades nacionales, como por ejemplo el día de ayer hubo un comunicado de la Universidad Nacional Experimental del Táchira, donde las autoridades rectorales han dicho que por deficiencia del presupuesto universitario cierran las actividades de pregrado. Es decir, no hay docencia de pregrado en la Universidad Experimental del Táchira, situación que pone en riesgo importante el desarrollo de esa institución, pone en riesgo también el desarrollo de ese estado, por lo cual ha sido una referencia importante como universidad en ese estado y también en el país. Le agradecemos a Héctor Moreno, profesor de la Universidad Central de Venezuela. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Yolín.